decir, todos los datos de la estructura arbolar a lo sumo pueden tener un antecesor. Al tener esa cualidad binaria, ¿qué estamos diciendo? Que a lo sumo todo árbol o todo dato de esta estructura arbolar tiene a lo sumo dos sucesores. ¿Ya? Eso entonces. La primera B, que dice que es binario, me determina esto, ¿no? Que el grado del árbol es 2. La segunda B, que es la búsqueda, hace referencia a que en esta estructura el buscar un dato tiene que ser muy eficiente. ¿Ya? Entonces, para poder proveer esta estructura que privilegie la operación de la búsqueda, y después de lo que nosotros hemos aprendido en la primera parte del curso, pues habíamos analizado también, ¿no es cierto?, esta funcionalidad estándar de la búsqueda en recursividad. Y habíamos visto que la búsqueda probablemente más sencilla de entender es la búsqueda exhaustiva, ¿no? La que te permite, si tú estás buscando un objeto en una colección, tú tienes que ir a preguntar a cada uno de los datos de la colección si responde, ¿cierto?, a nuestro criterio de búsqueda, si es igual al objeto que estoy buscando. Y no puede olvidarse de ningún elemento de la colección, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama una búsqueda secuencial exhaustiva. Es tardona, que significa que va a depender, ¿no?, de la cantidad de datos que tenga la colección en la que estás buscando, pero es sumamente segura, o sea, no te puede fallar, porque en esa estrategia de búsqueda no obviamos ningún elemento para asegurar la correctitud de mi respuesta. Y usualmente esta clase de estrategias de búsqueda son bastante útiles cuando no tienes ninguna información adicional de la colección de datos que simplemente ser una colección de datos en donde probablemente es posible encontrar un dato que estaríamos buscando. ¿De acuerdo? Más de eso, no se tiene ninguna otra información adicional. Para esa clase de situaciones o escenarios, la búsqueda secuencial es de las búsquedas más interesantes que existen. Habíamos visto otra alternativa en la cual ya se utilizaba recursividad muy interesantemente, que viene a ser la estrategia de búsqueda binaria. Y en esta búsqueda binaria o esta estrategia que tenía como suposición, obviamente además de tener la colección de datos, es que esta colección presentaba una relación de orden, ¿de acuerdo? Tenía que estar ordenada. Entonces, si la colección está ordenada, tú ya tienes una información bastante poderosa, aparte de la colección, que te permite identificar una estrategia mucho más rápida para buscar un dato. Y en este caso, la búsqueda binaria lo que hace es empezar a desechar, ¿cierto?, porciones de la colección donde se realiza la búsqueda o acentuar, digamos, la búsqueda en alguna porción donde posiblemente el objeto se encuentre, dado que nosotros tenemos una colección ordenada. En este entendido, este procedimiento de búsqueda se dice que es bastante eficiente cuando tenemos colecciones ordenadas. Ya la búsqueda binaria es de las estrategias de búsqueda más eficientes que existen en colecciones, con la condición de que la colección esté ordenada. Bueno, considerando esos antecedentes que tenemos respecto a lo que significa buscar algo en una colección, el árbol binario de búsqueda lo que hace es tratar de proveer también rapidez en esta operación de la búsqueda y reconoce, ¿no?, que una forma de dar rapidez a una búsqueda es que la estructura tenga algún tipo de orden, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la estructura arbolar binaria de búsqueda lo que hace es almacenar los datos de manera ordenada. Eso es lo que va a hacer. Y esto va a permitir que esta estructura sea una estructura que privilegie la operación de la búsqueda. Y por eso también se llama estructura de búsqueda. ¿De acuerdo? Son estructuras que tienen como misión principal dar soporte a lo que es la operación de la búsqueda. Ahora, nosotros sabemos
Que si tenemos una colección de datos y quisiéramos ordenarla, esto habíamos hablado cuando estábamos analizando las listas, pues no es verdad que toda colección de datos se puede ordenar. La única vez que una colección de datos se puede ordenar es que estos datos a su vez establezcan una relación de orden. Porque si los datos no establecen una relación de orden, entonces la colección no se va a poder ordenar. Eso es un hecho, ¿ya? Y también tenemos que reconocer que en el mundo, pues no necesariamente todas las colecciones de información que tenemos son susceptibles al orden, ¿de acuerdo? O todas las colecciones de objetos, datos, lo que sea que se nos ocurra, no todas son susceptibles al orden. Cuando nosotros estamos tratando de trabajar con una estructura arbolar binaria de búsqueda, debido a que esta estructura, su fuerte es la búsqueda, entonces va a requerir que los elementos que se almacenen en esta estructura de datos establezcan relaciones de orden. ¿Eso qué quiere decir? Que sepan compararse. ¿De acuerdo? Rescatando lo que habíamos aprendido de un árbol binario, pues nosotros habíamos visto que un árbol binario, debido al grado que tiene, podíamos conceptualizarlo de la siguiente manera. Podíamos decir que el árbol binario tiene raíz, tiene un hijo izquierdo que genera toda una descendencia izquierda y tiene un hijo derecho, puede tener, ¿no? Un hijo derecho que a partir de aquí se genera toda una descendencia derecha. Esto ya habíamos analizado al implementar un árbol binario. Y el árbol binario es así por el grado, ¿correcto? Como un árbol binario de búsqueda es binario, entonces esta estructura, fíjense, para mí es sumamente útil, es interesante. Por lo tanto, yo puedo decir que un árbol binario de búsqueda también se lo puede modelar como esa tripla, ¿no? La raíz, la descendencia izquierda y la descendencia derecha. Hasta ahí estamos agarrando todo lo que nosotros sabemos de un árbol binario. Bueno, para incluir la otra B dentro de la estructura que es la búsqueda, y dado que ya habíamos charlado hace un momento de que una muy buena alternativa de tener búsquedas rápidas es que la colección esté ordenada, entonces bajo esa suposición, esta estructura arbolar lo que va a hacer es almacenar los datos de manera ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te va a decir? Va a asumir la siguiente estrategia de almacenamiento de los datos en esta estructura arbolar. Te dice, uno de los datos está en la raíz, ¿cierto? Y los restantes van a estar ya sea en la descendencia izquierda o en la descendencia derecha. ¿Cómo va a organizar un árbol binario el almacenamiento? Se va a asegurar que en la descendencia izquierda siempre se encuentren los datos menores a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, todo dato que sea menor a la raíz se va a almacenar en esta descendencia izquierda. Y todos los datos que sean mayores a esta raíz se van a almacenar en la descendencia derecha. ¿De acuerdo? Esa es la estrategia de almacenamiento que va a asumir esta estructura arbolar. Y sobre esa estrategia, fíjense, se va a asegurar que los datos están almacenados de manera ordenada. Una vez que se tiene esa certeza en la estructura arbolar, entonces las búsquedas pueden ser sumamente rápidas. ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita. Ok, en este sentido, ya cuando tenemos un árbol binario de búsqueda, de pronto ya no tiene gracia decirle, no, yo quiero insertar aquí el dato. No, en este caso, esta estructura arbolar va a restringir operaciones. Sobre todo, ¿qué operaciones va a restringir? Sobre todo, va a restringir la operación de la inserción. Yo ya no puedo insertar donde quiera, ¿de acuerdo? No. Entonces, aquí mis inserciones por ruta ya no es interesante. ¿Por qué? Porque el árbol decide en qué lugar se va a almacenar un dato para poder prever y proveer eficiencia en la operación de la
búsqueda. ¿Ya? Eso es lo que se hace en esta estructura arbolar binaria de búsqueda. Por lo tanto, es correcto decir que nuestros árboles bebés suelen ser estructuras restringidas en operación. Yo ya no puedo hacer cualquier operación de inserción en el árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Eso basta que yo restrinja, fíjense, una operación. Entonces, esta estructura ya tiene una finalidad, tiene un objetivo o una misión particular que cumplir. Y acá repito por enésima vez, la misión de esta estructura es privilegiar la operación de la búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú tienes alguna funcionalidad bien específica a la que responde la estructura que tú vayas a diseñar, entonces probablemente esa estructura va a tener también restricciones en operación, ¿ya? Para darte el soporte necesario. Bien, esta vendría a ser nuestra estructura de datos no lineal, que es restringida en operación, sobre todo la operación de la inserción. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para poder cerrar un poquito estructuralmente el diseño de este árbol bebé, pues nosotros tenemos que entender que la única manera que se puede mantener el orden que se quiere en la estructura de los datos almacenados es si solamente si nosotros aseguramos, primero, ¿no? Que los datos menores a la raíz están en la izquierda, que los datos mayores a la raíz están en la derecha y que además, fíjense, toda la descendencia izquierda está ordenada. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la descendencia izquierda también tiene que tener todas las cualidades que tiene un árbol bebé. Esta izquierda tiene que estar ordenada para poder dar certeza, digamos, a toda la estructura arbolar. Y lo mismo va a suceder con la descendencia derecha. La descendencia derecha también debería ser una estructura de orden que privilegia la operación de la búsqueda. Por lo tanto, la derecha también debería ser un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Ok, una vez que nosotros entonces tenemos esto, es completamente válido decir que un árbol binario de búsqueda que se compromete a tener cosas de clase T, pues se compone estructuralmente de tres cosas, de una descendencia izquierda, de la raíz y de una descendencia derecha, donde la descendencia izquierda es a su vez un árbol binario de búsqueda. La raíz es de clase T y la derecha es a su vez un árbol binario de búsqueda que se compromete a almacenar cosas de clase T. Acá nosotros podemos manejar, ¿no? Que T va a tener una restricción a la hora de hacer el diseño. Nos iremos a programar esta estructura y para ello nos vamos a venir a abrir esto. ¿De acuerdo? Vamos a abrir nuestro IDE y vamos a empezar a trabajar con la estructura de datos del paquete que nosotros tenemos ya diseñado dentro del grupo. Entonces, entramos primero al grupo. Esta es nuestra estructura de datos del grupo 2. Esto lo cerramos y nos venimos por acá, ¿cierto? Acá ya habíamos programado este árbol binario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a añadir aquí? Vamos a añadir esta nueva estructura de datos, que es una estructura de datos no lineal, que a diferencia del binario, esta es una estructura restringida en operación. ¿Ya? Porque está pensada para objetivos usualmente de búsqueda. ¿Ya? Cuando queremos tener estructuras en las cuales la búsqueda probablemente va a ser una de las operaciones más importantes dentro de esa colección, entonces probablemente es interesante almacenarla en una estructura en la cual la búsqueda se privilegie, ¿ya? En cuestiones de tiempo. Si ustedes se van a dar cuenta, sobre todo los que están en informática, luego nos vamos a encontrar esta cuestión de la eficiencia a la hora de razonar una alternativa de solución es muy importante, les cuento, para un programador. Bastante importante concepto. Es una de las propiedades deseables de todo programa. ¿Ya? Es por esa razón que acá estamos estudiando este conjunto de estructuras y estamos viendo una posibilidad interesante de estructuras
que me permiten almacenar datos en distinta facción, ¿cierto? Lineal o no lineal, y todas tienen sus diferencias. Y cada una de ellas, pues, tiene sus cualidades y sobre la base de eso también se genera, ¿no? Rapidez en algunas operaciones. Eso es muy importante entender. Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que una estructura arbolar binaria tiene una parte que está destinada a la izquierda, tiene otra parte que está destinada a la raíz y otra parte que está destinada a la derecha. ¿Ya? La izquierda habíamos dicho que debería ser un árbol binario de búsqueda que se compromete a tener datos de clase T. En las raíces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a poner los datos, ¿cierto? Y la derecha también es una estructura arbolar binaria que se compromete a tener cosas de clase T. Bien, entonces aquí mi árbol binario de búsqueda debería ser una estructura genérica. ¿Qué significa? Que me permite parametrizar el tipo de datos que esta estructura va a almacenar. ¿Ya? En este caso, vamos a considerar las condiciones que nosotros necesitamos que cumpla el dato que estamos intentando almacenar en la estructura para poder proceder a organizar de manera ordenada el almacenamiento de los datos que vaya a tener esta estructura. Por lo tanto, este es el momento en el cual nosotros le vamos a condicionar al tipo de datos que puede almacenar esta estructura. Yo le voy a decir que esta estructura, bueno, almacena datos que a su vez se comportan o son datos comparables, ¿de acuerdo? Pero no comparables con cualquier cosa, sino son comparables en el dominio de los datos de tipo T. ¿Ya? Acá fíjense, yo estoy definiendo que T es mi parámetro de tipo. Y acá yo le estoy diciendo qué condiciones debería cumplir ese mi parámetro de tipo. ¿De acuerdo? Esto nosotros necesitamos para a tiempo de instanciación de un árbol binario de búsqueda, pues se requiera necesariamente indicar qué tipo de datos va a almacenar. Y obviamente esos tipos de datos tienen que establecer relaciones de orden entre ellos mismos. Por eso es que acá también está este T. ¿Ya? Acá yo ya no necesito decirle, no ve extends comparable, porque aquí yo ya estoy usando el tipo de dato que tú envíes, digamos, como parámetro a tiempo de instanciación de un objeto de árbol binario de búsqueda, ese tipo se va a pasar como parámetro y a la izquierda. Aquí yo, este ya es un parámetro de tipo de uso, ¿de acuerdo? O actual. Y acá esta es la formalización. Este es el nombre de mi parámetro de tipo y estoy esperando. En cambio aquí yo ya lo estoy usando. ¿Correcto? Así es. Ok, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, como en todas las estructuras de datos que hemos hecho, es ponerle un constructor por defecto, ¿no? Por defecto, este constructor me va a generar una instancia de esta estructura de datos vacía. Entonces, ¿qué habíamos dicho? La estructura arbolar está vacía cuando sus tres componentes no existen, ¿cierto? Entonces yo le digo, si es que eso es así, pues mi estructura arbolar está vacía, ¿ya? Bueno, con esta información nosotros ya podríamos darle cuerpo al método que me permite responder a la pregunta que podrían hacerme respecto al estado de esta estructura. Entonces yo le voy a decir cuando la estructura es vacía, cuando resulta que no existe raíz. Ahí la estructura es vacía. Caso contrario, pues la estructura está no vacía. Hasta acá, fíjense, nada, nada complicado. Luego, a partir de acá, deberíamos proveerle cualquier cantidad de funcionalidades al árbol, sobre todo que no modifiquen ya la estructura arbolar. Probablemente acá ya no es interesante hacer el procedimiento que me permita sustituir un dato, por ejemplo, en el árbol. ¿Por qué? Eso me generaría probablemente un desorden, ¿ya? En la estructura arbolar. ¿Qué estamos diciendo en esta estructura arbolar? Que vamos a restringir las operaciones de inserción. Entonces, este arbolito solamente me va a permitir una opción de inserción. No hay más modos de inserción. Y el único modo de inserción
es aquel que permite ingresar un dato en el lugar que le corresponde y que está definido y determinado por la estructura arbolar. Obviamente, por debajo que está haciendo la estructura, está almacenándolos de manera ordenada. ¿Ya? Entonces, para este procedimiento que es el insertar, básicamente lo único que nosotros vamos a necesitar es el dato que queremos insertar. ¿De acuerdo? Nada más. Bueno, pasaremos a ver cómo sería este procedimiento del insertar. ¿Ya? Ahí tenemos una restricción de operación. Si nosotros queremos insertar, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener la estructura. Jamás, escúchenme bien, jamás ustedes pueden pretender trabajar con una estructura de datos sin que primero ésta exista. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es construir la estructura, hacer que la estructura exista y luego recién podemos interactuar o trabajar con esa estructura. ¿Ya? Sobre todo en esta forma de ver a una estructura como un tipo de dato abstracto. Bien, una vez que nosotros creamos un árbol binario de búsqueda para poder administrar datos o almacenar datos, este árbol se va a crear como una estructura vacía. Si nosotros insertamos cualquier dato, obviamente estos datos que tienen que ser datos que definen relaciones de orden entre sí. Entonces yo le digo, si yo quiero insertar el 56, al estar el árbol vacío, bueno, básicamente, ¿dónde va a insertar ese dato la estructura arbolar? En la raíz del árbol. ¿De acuerdo? Entonces el 56 se inserta como raíz del árbol. Si yo quiero insertar el 35, pues esta estructura arbolar ya su raíz la tiene ocupada. Entonces, dependiendo de cómo es el dato que yo quiero insertar respecto a la raíz, yo decido si insertarlo a la izquierda o a la derecha. En este caso, como 35 es menor que 56, ¿dónde va a insertar el 35 en la izquierda? Como la izquierda era una estructura vacía, entonces en esa raíz la estamos insertando, ¿de acuerdo? Y así se modificaría el árbol. Si yo quisiera insertar el 70 en esta estructura arbolar que no está vacía, pues la raíz ya está ocupada. ¿De qué va a depender dónde yo voy a insertar? Va a depender de cómo es el 70 respecto a la raíz. En esta ocasión el 70 es mayor que la raíz, por lo tanto, ¿dónde va a derivar su inserción? En la derecha. Como antes de esto la derecha estaba vacía, entonces en esa raíz la va a poner al 70. Si quisiéramos insertar el 40, nuevamente, ¿no? Siempre empieza acá. El árbol ya tiene raíz ocupada, entonces el 40 respecto a la raíz es menor, por lo tanto, su lugar, ¿en qué lugar le corresponde insertarse? En la izquierda. La izquierda, fíjense, y es un árbol con raíz. Entonces, como la raíz ya está ocupada, le pregunto, ¿cómo es el 40 respecto a la raíz? Es mayor. Entonces, ¿dónde vamos a ir a insertar? A la derecha. ¿Cuándo insertamos? Cuando encontramos un lugar, ¿de acuerdo? Donde se puede insertar. Y al igual que los árboles binarios, siempre se insertaban en árboles vacíos, ¿cierto? Si el árbol ya tiene una raíz, entonces ahí no tengo que insertar, tengo que ir a buscar dónde insertar. De la misma manera el 45, ¿no? Si nosotros insertamos el 45, viene por acá, que vendría a ser la descendencia derecha del 40. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros formalizamos este procedimiento de inserción, básicamente me dice, ¿no? Si el árbol está vacío, entonces básicamente insertamos ese dato en la raíz de ese árbol vacío y deja de ser vacío. ¿Correcto? Esa es la consecuencia. Pero si el árbol está no vacío, yo tengo que ver cómo es el dato respecto a la raíz de ese árbol en el cual estoy queriendo insertar. Si el dato es menor que esta raíz, entonces ¿dónde se intenta insertar? En la izquierda. Pero si no es así, entonces ¿dónde lo voy a insertar? En la derecha. ¿De acuerdo? A ver, si yo les digo que queremos insertar el 85, ¿dónde iría? ¿En qué lado del árbol se inserta el 85? A su derecha, ¿A la derecha de quién? derecha de 70. A la derecha del 70. Si yo inserto el 57,
Izquierda de 70. Ya, entonces si yo inserto aquí, dices, ¿no? Si yo inserto el 85, uy, ¿qué color está? Vamos a ver, si yo inserto el 85, se vendría aquí. 85, ¿no? Ahí. Si yo inserto el 57, se vendría aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Si quiero insertar el 10, ¿dónde iría? A la izquierda de 35. Acá. ¿Correcto? Y si yo inserto el 17, A la A derecha la del derecha 10. de 10. ya. Ahora fíjense, hay algo bien interesante acá. Este es un árbol binario en el cual la forma de almacenar los datos está administrada por el propio árbol, ¿no es cierto? Garantizando de que los datos tengan una relación de orden. Si suponemos, fíjense, acá, en esta estructura arbolar, vamos a cambiarle de pizarra porque si no, no me da opciones de buenos colores. Si en esta estructura arbolar, por ejemplo, aquí a este arbolito como lo tenemos, yo le pido que hemos recogido en orden de los datos, ¿cómo me va a recoger? Me va a recoger 10, 17, 35, 40, 45, 56, 57, 70 y 85. ¿Estamos de acuerdo? Así me recoge. Si yo le digo, recorre este árbol para recoger los datos en un recorrido por profundidad en orden, esta es la secuencia de datos que me va a generar. ¿Qué me dice? Primero mira a la izquierda, ¿correcto? Primero mira a la izquierda y luego mira la raíz. Y luego anda a mirar la derecha. Pero a su vez, la izquierda se va a recoger también en orden, ¿cierto? Entonces, esta estructura arbolar binaria de búsqueda, si yo hago un recogido de los datos a través de una exploración de la estructura por profundidad en orden, me va a dar la colección ordenada. ¿Ya? Y me la va a dar ordenada ascendentemente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, esa es una propiedad interesante en este arbolito. Entonces, acá estamos verificando que realmente los datos están almacenados de manera ordenada. Jamás olvidar, ya no es solamente decir que a la izquierda van los menores y a la derecha van los mayores. Es también asegurarte que a su vez esta estructura arbolar que yo tengo aquí también es un árbol binario de búsqueda que cumple las mismas características. Si es que nosotros aseguramos eso, entonces la estructura en general está ordenada. A ver, ¿qué otras cosas podemos observar aquí? Algo que me gustaría que veamos. Vamos a volver a ponerle datos y le digo, ¿no? Acá yo tenía el 57, por acá yo tenía el 85. Puedo tener, por ejemplo, el 60 por acá, ¿ya? Y por este lado yo puedo tener el 10. Puedo tener el 17, puedo tener el 5, ¿cierto? Puedo tener el 8. Fíjense, así se escribiría este arbolito y está ordenado, ¿no? A ver, acá con los anteriores datos que yo tenía, pues vamos a recoger de nuevo este, ¿ya? Si nosotros recogiéramos nuevamente en orden esta estructura, ¿qué me devolvería? 5, 8, 10, 17, 35, 40, 45,
56, 57, 60, 70 y 85, ¿cierto? Eso sería el recorrido. Acá yo estoy identificando, fíjense, la raíz. Mi raíz es esta, ¿cierto? Está aquí, entre comillas, al medio. A ver, ¿cuál es el elemento inmediatamente inferior a 56? Es este, ¿cierto? El 45. ¿De acuerdo? Entonces, el inmediatamente valor menor al 56 es el 45. ¿Dónde se encuentra el 45 en esta estructura arbolar? ¿Alguien me dice? ¿En cuál de las descendencias se encuentra? ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda, ¿correcto? Se encuentra en esta descendencia, el 45. Y si ustedes observan, acá yo tengo al inmediato superior del 56. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra el inmediato superior del 56? En la derecha. ¿De acuerdo? Ok. Si miramos todo el árbol, ¿cuál había sido el menor dato de este arbolito? ¿Cuál es el dato más chiquitito? 5. 5, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentra ese? Izquierda. En la izquierda. ¿Y en qué lugar de la izquierda? Fíjense, se encuentra aquí. Aquí se encuentra el más chiquitito. Se encuentra en la descendencia izquierda, correcto, porque ahí están los menores. Pero resulta que este 5 es la raíz de un arbolito, de un subárbol que ya no tiene descendencia izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, este es el nodo que está a la descendencia izquierda, más a la descendencia izquierda del arbolito. Acá está. ¿De acuerdo? Ese es el menor. ¿Y dónde está el mayor? ¿Dónde está el mayor? En la derecha. ¿Pero en qué lugar de la derecha? Fíjense, está en la descendencia más a la derecha de la derecha. ¿Qué significa? Que este ya no tiene descendencia derecha. Podría tener aquí eventualmente una descendencia izquierda. Por ejemplo, aquí podría estar bien el 75. Pero ya no tiene descendencia derecha. Entonces, por esa razón, fíjense, este es el más grande de los datos de este árbol. Y este es el más chiquito de los datos de este árbol, ¿ya? Porque ya no tiene descendencia izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, esa clase de cositas es importante entender en esta estructura arbolar. Fíjense, inmediato inferior, inmediato superior, cuál es el más chiquito de un árbol, cuál es el más grande de un árbol, dónde lo encuentro, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, para saber cuál es el elemento más chico del árbol, yo básicamente le miro, ¿no? Izquierda, 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 si está donde ya no pueda. He terminado de caminar izquierda, ese es el más chiquito. Si quiero saber cuál es el más grande elemento, voy derecha, 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 si está no poder, y una vez que paro mi caminata, ahí está el más grande de los elementos. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, básicamente, si nosotros nos ponemos a pensar así seriamente, yo digo, esta colección de datos está organizada también en un árbol binario de búsqueda. Y esta parte de los datos de mi estructura también estaba como un árbol binario de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí, el inmediato inferior del 56 sería el mayor de los datos de la izquierda, ¿cierto? Y el inmediato superior de la raíz del 56 sería el menor de los datos que está en la descendencia derecha. ¿Suena acuerdo? ¿Suena razonable? Sí, ¿verdad? Entonces, repito, a ver, el inmediato inferior al 56 es el mayor de este conjunto de menores.
Y el inmediato superior del 56 es el menor del conjunto de los datos mayores a 56. Nosotros ya sabemos cómo encontrar el mayor y el menor de un árbol, ¿cierto? Es facilito, acabamos de analizar. Bien, una vez que hemos identificado esto, fíjense, la idea, o sea, ¿qué es lo ideal en esta estructura arbolar binaria de búsqueda? Es que no existan, ¿no? Ramas demasiadas y muy flacas. El árbol no debería ser tan flaco, ¿no? Una rama y así, se va al infinito, no. La idea es tener también el arbolito de manera frondosa. Debido a que nosotros no sabemos el orden en el que se va a almacenar los datos en la estructura, entonces aleatoriamente una llegada de datos, entonces probablemente me va a promover una consecución de una estructura arbolar interesantemente frondosa. ¿Ya? Y eso hace que aún la operación de la búsqueda pues sea mucho más eficiente. Iremos a programar este procedimiento que acabamos de ver para insertar un dato en la estructura arbolar. Entonces, a ver, nosotros tenemos dos estados, ¿no es cierto?, de las estructuras arbolares, en realidad de cualquier estructura. Está vacía o no está vacía, ¿cierto? Si la estructura arbolar está vacía, entonces básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a poner este dato en la raíz y vamos a indicar que la estructura izquierda va a ser un arbolito vacío que se compromete a tener cosas de clase T. Y la estructura derecha va a ser un árbol binario de búsqueda que se compromete a tener cosas de clase T. ¿De acuerdo? Entonces la izquierda es un nuevo árbol, la derecha es un nuevo árbol, la raíz contiene al dato. ¿Listo? De ser una estructura vacía, ha pasado a ser una estructura no vacía. ¿De acuerdo? Si es que la estructura arbolar estuviera vacía. Pero si no está vacía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar un lugar correcto para insertar el dato. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de cómo es el dato comparado, fíjense, con la raíz, ¿cierto? Yo le voy a pedir a este datito que se compare con la raíz. Si es que este dato comparado con la raíz me dice que es menor, entonces este procedimiento compareto me debería devolver un valor menor a cero. Ahora, ¿por qué yo requiero, fíjense, condiciono a que los datos que almacena esta estructura tienen que ser comparables? A que para que esta estructura funcione de manera correcta, necesita obligatoriamente que los datos sepan establecer relaciones de orden a través de este método que se llame compareTo. Ahora, bajo la suposición de que ustedes no estuvieran trabajando, digamos, en orientación a objetos, de todas maneras, los datos que se almacenan en una estructura arbolar binaria de búsqueda tienen que establecer una relación de orden. Cualquiera, pero tienen que establecer para poder hacer esta comparación, ¿no es cierto? Esto que acabo de hacer aquí, esto es equivalente a decirles si el dato es menor que la raíz en términos más generales, ¿ya? Pero como dato y raíz a su vez pertenecen a alguna clase de objetos, yo tengo que charlar con estos objetos a través de mensajería. ¿Y qué mensaje nosotros vamos a utilizar? Aquel que tiene todo tipo de objeto que se considera un comparable. ¿Ya? Tiene que saber responder el compareto. Listo. Si es así, entonces, ¿dónde vamos a derivar la responsabilidad de insertar el dato? A la descendencia izquierda. Pero si no fuera así, fíjense, nosotros vamos a asumir que es mayor. Entonces, ¿dónde se insertaría el dato? Se va a insertar en la descendencia derecha. Y listo, ya está. Inserción del dato. ¿De acuerdo? ¿En qué nivel? Pues no sabemos en qué nivel se inserta. Lo único que sabemos es que sí se va a insertar en un lugar
de tal manera que la estructura general sea ordenada. ¿De acuerdo? Eso, básicamente. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Fíjense. Para poder insertar un dato en la estructura arbolar, estamos buscando, ¿ya? Estamos buscando en qué descendencia yo tengo que insertar. Y para buscar estoy utilizando esta propiedad que tienen los datos que viven en el árbol de saberse comparar. ¿De acuerdo? Pero fíjense, esto ya compila, ¿cierto? Eso va a compilar. Pero si yo le quitara esto, a ver, vamos a colapsar esto y yo le digo aquí, así, a ver, compilar, y esto se va a quejar, ¿correcto? Y me dice, no todos los objetos en el mundo de Dios saben establecer relaciones de orden. ¿Ya? Entonces es por esa razón que esta condicionante que nosotros le ponemos a los datos que puede tener esta estructura arbolar es importante. Listo, así se inserta en esta estructura arbolar. Bueno, así como tenemos restricción en la estructura arbolar para la operación de la inserción, nosotros también, debido a que la estructura decide en qué lugar va a almacenar un dato, podemos pensar en una alternativa de implementación del procedimiento para eliminar un dato de manera más interesante y que el árbol mismo defina cómo va a eliminar. ¿De acuerdo? A ver. Ya. El compare tú es una... a ver, vamos a empezar, ¿ya? El comparable, por acá empezaremos. El comparable es una interfase que te provee el lenguaje de programación, ¿ya? Y tiene esta firma. Fíjense, dice, este comparable es un genérico que te permite, dice, definir una prestación de servicios que debería tener todo comparable. Todo comparable, ¿qué debería saber hacer? Debería saber compare tú. ¿Y qué debería recibir? Debería recibir otro objeto de clase T, ¿ya? De la misma naturaleza que este. Y este que me genera un resultado entero. ¿Ya? Desde aquí empieza a funcionar el asunto. ¿Ya? Entonces, este compare tú dice que me puede responder. Fíjense, el compare tú me puede responder uno de tres valores. Me responde menor a cero, me responde igual a cero o me responde mayor a cero. Es un trivaluado, no me dice true, false. Me dice uno de tres posibles valores. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le digo A, compare tú, ¿ya? Dado que A y B son de una clase que establece relación de orden, ¿ya? Entonces, este me puede dar tres posibles valores, menor a cero, igual a cero o mayor a cero. Me da menor a cero cuando A bajo algún criterio resulta que es menor que B. Me da igual a cero cuando A bajo algún criterio es igual a B. Y me da mayor a cero cuando A bajo algún criterio es mayor que B. A ver, acá, por ejemplo, nosotros podemos decir esto. Ya nosotros tenemos un objeto de clase estudiante de San Simón que decide comportarse, fíjense, decide comportarse como un comparable. Es decir, vamos a establecer una relación de orden que a su vez se compromete a ser un comparable de objetos estudiantes. Es decir, un estudiante con quien se puede comparar, le estoy diciendo, con otro estudiante, no se puede comparar con papas, digamos. ¿De acuerdo? Estudiante se compara con otro estudiante. Pero ni bien nosotros tenemos esto, a ver, aquí yo le puedo decir, ¿no? A ver, private, y le decimos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos compararlo con la información que tiene el código SYS, ¿ya? Entonces, para que esto compile como una clase concreta, este estudiante necesita sobreescribir, ¿cierto? Ni siquiera sobreescribir, necesita definir el método por el cual los estudiantes saben responder a esta prestación de servicios con Pareto
cuando nosotros recibimos otro estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase estudiante es la que va a definir el método de comparación. Y este objeto decide, ¿no ve? Bajo qué parámetros compara, cómo se compara, qué sé yo. En este caso, nosotros lo vamos a comparar considerando el código SIS. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál sería la idea? Vamos a hacer un sketch aquí, ¿ya? Decimos, mi respuesta, fíjense, va a ser un resultado, ¿no? De la comparación. Y lo que tendríamos que hacer, si el código SIS, fíjense, si el código SIS es menor que el código SIS del otro, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces mi respuesta debería ser -1, por ejemplo. Ya es menor que 0. Pero si me dice, fíjense, que el código SIS de este objeto que estoy comparando es igual al código SIS del otro objeto con el cual estás queriendo que yo me compare, ¿de acuerdo? Y establecer una relación de orden. Entonces aquí le digo que por ese criterio que estoy decidiendo que es el código SIS, entonces este objeto con este otro objeto son iguales. Caso contrario, yo le digo que la respuesta es 1. ¿Ya? Si no eres menor, no eres igual, no te queda otra que ser mayor. Entonces aquí le digo return res. ¿De acuerdo? Eso significa este int. Entonces, cuando yo, por ejemplo, comparo A.compare tú con B, yo sé que este procedimiento me va a generar un valor entero como resultado. Entonces, esta es la semántica de los resultados del comparetum. Es por eso que yo le pregunto menor a 0. Si es que es así, entonces quiere decir que A es menor que B bajo algún criterio de comparación que el propio objeto define. ¿De acuerdo? Aquí no me conviene hacer esto, ¿no ve? No me conviene hacer A menor que B, porque nosotros ya sabemos qué va a suceder. Si A es un objeto y B es un objeto, entonces, ¿qué va a comparar? Va a ir a comparar las referencias direccionales de A y B. Y eso yo no quiero. Lo que yo no quiero es que compare las referencias, ¿no es cierto?, que contienen A y B. Lo que yo quiero es que compare el contenido de A y B y bajo algún criterio, que en este caso, fíjense, para mi estudiante, mi criterio de orden, el atributo, el campo, el dato por el cual yo voy a ordenar estos estudiantes es por su código SIS. ¿Ah? Ahora, si yo decido que se ordenen por su nota, pues este compareto cambia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenarlos por nota o compararlos por nota. Bien, una vez que tenemos esto, bueno, es fácil esto, ¿cierto? No me dice, ¿no?, que el valor tiene que ser -1 más 1, solamente menor a 0, igual a 0, mayor a 0. Si me dice eso, entonces esto me da más umbrales. Yo le digo, bien, mi promesa de respuesta, fíjense, va a ser el resultado de irle a pedir al código SIS, que es un valor numérico, que se reste con el código SIS del otro. ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, si el código SIS del otro es 5 y el código SIS mío es 2, entonces ¿esto qué te va a responder? Te va a responder -3, ¿cierto? Este objeto es menor que este otro objeto en este, comparándoles con este criterio de comparación. Repito, ¿quién define el criterio de comparación? Es el propio objeto. Ahora, si suponemos que este objeto, fíjense, este, tiene un código SIS 7 y este tiene un código SIS 3, entonces 7 menos 3, ¿qué me va a dar? 4. Por lo tanto, yo puedo inferir que este objeto, bajo mi criterio de ordenamiento, es mayor que este otro que me está llegando. Y por último, ¿qué podemos hacer? Ese es un ejemplo, ¿correcto? Si es que aquí su código SIS fuera 8 y de este otro fuera 8, restamos esto que me va a dar 0. Entonces, este objeto, el que está ejecutando el compareTo, comparado con este otro objeto, dado que su criterio de comparación es código SIS, resulta que son iguales. ¿Se entendió, Grover? Eso es lo que es el compareTo. Ya te devuelve un trivaluado, se llama, ¿no? Entonces, para un trivaluado se utiliza un entero.
Y así se lo generan, ¿no? Los valores. Entonces, este es un umbral de valores, este es el otro umbral de valores y este es el otro. Menores a 0 significa que este es menor que el otro. ¿Ya? Eso. Ok. Entonces, por esa razón es que nosotros necesitamos que los datos que tiene este árbol binario de búsqueda sean comparables, ¿no ven? Porque necesitamos almacenar los datos internamente de manera ordenada y para poder decidir dónde va a ir cada dato en la estructura arbolar, pues necesitamos comparar, no hay otra. Bien, lo que les comentaba, el procedimiento de eliminar, como lo habíamos analizado en el curso para un árbol binario, puede tener dos facciones, ¿no? Una que es bueno, si encuentro elimino, y elimino realmente elimino todo porque sus descendencias, porque habíamos explicado que si es que ese dato estaba ubicado en ese lugar en la estructura arbolar, es porque probablemente el usuario de la estructura arbolar quería que ese dato esté ahí, ¿de acuerdo? Porque la inserción en ese caso de mi árbol binario, una de las potenciales formas de insertar en ese árbol era por ruta. Entonces, si yo te digo, en esta ruta quiero poner este dato, pues es porque tienes alguna intencionalidad de que el dato esté en esa ruta. ¿De acuerdo? Entonces no tienes que cambiarle a los otros elementos, qué sé yo. Es por esa razón que el eliminar en un árbol binario tenía esas dos facciones, ¿no? Una, o te eliminamos todo, o la otra no te eliminamos a menos que sea un nodo hoja, que no genere una pérdida mayor que el dato que estoy queriendo eliminar. Esas dos facciones había, ¿ya? En el caso de un árbol binario de búsqueda, debido a que el lugar donde se inserta un dato lo decide la estructura arbolar, entonces también la propia estructura puede decidir eliminar por sustitución. Lo que no hemos querido hacer en los otros procedimientos de eliminación de la estructura arbolar ha sido precisamente sustituir, ¿correcto? Porque la clave era quién es el sustituto. Porque si agarramos un sustituto estaríamos alterando probablemente la intencionalidad que el usuario quiere de tener un dato en este lugar y no en este otro. Pero cuando hacemos sustitución movemos, ¿ya? Y en este caso del árbol binario de búsqueda, pues está completamente válido mover un dato de un lugar a otro con tal de mantener la esencia de la estructura arbolar, de tener los datos organizados de manera ordenada. Entonces, a ver, si nosotros queremos eliminar un dato, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Que la estructura arbolar esté vacía o que esté no vacía. Si es que la estructura arbolar está vacía, pues entonces básicamente hacemos nada, no eliminamos porque no hay dato que eliminar. Pero si es que la estructura arbolar estuviera no vacía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar. ¿De acuerdo? Para poder eliminar el dato, lo primero que tengo que hacer es encontrarlo al dato. Y una vez que lo encuentre, recién eliminarlo, porque si no, pues no se puede. En este caso, entonces, nuevamente fíjense, ¿qué tengo que hacer? Buscar. ¿Ya? Y el buscar en esta estructura es interesante. En un árbol binario de búsqueda no necesariamente vas a hacer un recorrido exhaustivo para las operaciones que tengamos que hacer en la estructura. ¿Por qué? Porque probablemente la mayoría de las operaciones va a tener que ver con el ingreso de, como parámetro de operación, el dato. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que irlo a buscar. Entonces, nosotros como sabemos cómo hemos organizado el almacenamiento, pues si no está en la raíz, en el peor de los casos vamos a ir a buscar solo en una de las dos descendencias. ¿Correcto? No voy a ir a buscar a toda la estructura arbolar. ¿Ya? En este caso, entonces, yo le digo, ¿no? Si el árbol está no vacío, bueno, básicamente hay cosas sencillas. Por ejemplo, si el dato que yo estoy queriendo eliminar con respecto a la raíz es menor, entonces, ¿en qué descendencia yo debería intentar eliminar al dato? En la izquierda. En la derecha ni siquiera la miro, porque en la derecha es imposible que ese dato esté, ¿cierto? Porque el dato es menor que la raíz, ¿correcto?
Pero si por el contrario el dato es mayor que la raíz, fíjense, entonces, ¿qué descendencia? Ni la tocamos, la izquierda. Entonces, ¿dónde vamos a intentar eliminar el dato? Vamos a intentar eliminar el dato en la derecha. ¿Qué es lo peor que me puede suceder? Entre comillas, ¿no? Lo peor que me puede suceder es que la raíz sea el dato que quiero eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, esta raíz se elimina. Pero en esta ocasión, pues yo voy a eliminar solamente ese dato, no voy a eliminar ningún otro dato asociado, digamos, o relacionado a este dato que estoy queriendo eliminar. No, vamos a eliminar solamente el dato que me están pidiendo y luego voy a reorganizar el árbol. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me doy ese lujo de reorganizar? Porque, repito, la forma de ubicar dónde se almacenan en la estructura arbolar los datos la tiene el árbol, ¿ya? La decide el árbol. Entonces, es por esa razón que en esta ocasión, pues cuando querramos eliminar un dato que se encuentra en el árbol puede tomar la decisión de hacer una eliminación por sustitución. Bien, una vez que nosotros hemos encontrado el dato que quiero eliminar en la raíz del árbol y sabemos que el árbol está no vacío, pues sabemos también que las cuantas posibilidades de ser de este árbol no vacío son 4, ¿ya? Puede estar en esta posibilidad, fíjense que la raíz no tenga o sus descendencias sean vacías. Puede estar en esta posibilidad en la cual esta raíz solamente tiene descendencia izquierda y la descendencia derecha está vacía. Puede haber esta otra posibilidad, fíjense, el árbol es vacío, pero su descendencia izquierda sí es vacía y su derecha no. Eso quiere decir que tiene datos. Y la cuarta posibilidad es que ambas descendencias tengan datos. ¿De acuerdo? Estas son las 4 posibilidades de conformación esquemáticamente hablando, estructuralmente hablando, que tiene un árbol binario de búsqueda no vacío. ¿Ya? Aquí la clave es que yo quiero eliminar la raíz, ¿no? ¿Ve? Resulta que he encontrado en la raíz el dato y yo quiero eliminar esta raíz. Y la vamos a eliminar por sustitución. A ver, vamos a ir hablando de las opciones, ¿no? Esta que sea la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. 4 opciones de ser un árbol no vacío existe. Si es que fuera la opción 1, entonces básicamente aquí no me preocupo, ¿no? Le elimino y no tengo pérdida de información porque aquí no había nada, aquí no había nada. Entonces, de ser un árbol que estaba no vacío, tiene que pasar a ser un árbol vacío. Listo, ya está, ¿no? 3 operaciones. Eliminar. Pero si es que el árbol tuviera solamente descendencia izquierda y su descendencia derecha estuviera vacía, entonces lo que vamos a hacer es una eliminación de esta raíz por sustitución. Lo primero que vamos a hacer es sustituir, fíjense, esta raíz con la raíz de la descendencia izquierda. Es lo primero que vamos a hacer. Sustituimos eso y se sube. Fíjense, acá está ahora esta raíz. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir, fíjense, esta descendencia derecha que es vacía. Aquí yo no tengo pérdida de información, ¿correcto? No hay información. Entonces, esta descendencia la voy a sustituir por esta descendencia derecha que tiene la descendencia izquierda. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero lo vamos a sustituir así. Fíjense, el derecho lo vamos a sustituir con el derecho de la izquierda. ¿Ya? Y ese subiría aquí. Fíjense, este es este. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por último, yo tengo que sustituir esta descendencia izquierda, esta izquierda, que es esta. Fíjense, la voy a sustituir por la izquierda interna que tiene este árbol. Entonces, ¿qué le digo? Esta izquierda la voy a sustituir por esta izquierda. ¿Ya? Entonces, la izquierda la voy a sustituir con la izquierda de la izquierda. Hacemos eso y listo. Ahí está. ¿Qué es lo que hemos hecho en realidad? Fíjense, si yo tengo que eliminar esta raíz, este árbol lo he jalado acá, ¿de acuerdo? Lo he bajado de nivel. Ya, eso es lo que hemos hecho. Fíjense, este árbol ha pasado a ocupar el nivel que tenía este otro arbolito. Este ya lo borramos por sustitución y este no hay pérdida de información, entonces esta izquierda puede tomar el lugar del árbol. Listo. Similar situación sucede cuando solamente tiene descendencia derecha.
Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esta raíz por sustitución, lo vamos a sustituir. Lo primero que agarramos es la raíz de la descendencia derecha y la llevamos a la raíz. Lo siguiente que hacemos es reemplazar la izquierda. Fíjense, la izquierda no tiene información. Entonces, la izquierda de la derecha va a pasar a ser ahora mi nueva izquierda. Sube. Y luego le digo que la derecha de mi derecha va a ser ahora mi nueva derecha. Y sube arbolito. ¿De acuerdo? Acabamos de eliminar. Y básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos bajado de nivel el árbol derecho. ¿De acuerdo? Mi árbol derecho ha bajado de nivel. ¿Sí? Eso. ¿Cuál es la cuarta opción? La cuarta opción, fíjense, es que nuestra estructura arbolar tenga básicamente sus dos descendencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es sustituir. Fíjense, nosotros tenemos que hacer una eliminación por sustitución. La clave es cuál es el sustituto de la raíz. ¿Ya? Acá vamos a chequear este arbolito, este más grande. Entonces, nosotros hace un momento les había explicado, ¿no? Si hacemos un recorrido en orden de la estructura arbolar, pues además de obtener la información de la raíz, pues nosotros sabíamos que en ese recorrido de la estructura arbolar había dos sustitutos bien interesantes, ¿no? De la raíz. Es aquel que es inmediatamente menor al valor de la raíz, o es aquel que es inmediatamente mayor al valor de la raíz. ¿Por qué me interesan esos sustitutos? Porque así yo no muevo toda la estructura arbolar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el inmediatamente menor a esta raíz? Resulta que se encuentra en la descendencia izquierda. ¿De acuerdo? El menor inmediato de la raíz se encuentra en la descendencia izquierda. Pero de la descendencia izquierda, ¿qué tengo que ir a buscar? Al mayor de los de la izquierda. Y habíamos visto que el mayor de los de la izquierda siempre se encuentra en una descendencia más a la derecha. ¿De acuerdo? Eso habíamos visto en el arbolito antes de empezar a implementar su inserción. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar al sustituto, que es el inmediato inferior, ¿dónde vamos a ir a buscar? En la izquierda. Y de la izquierda, de este conjunto de datos que está en la izquierda, voy a buscar al mayor. Y el mayor siempre está inclinado en la descendencia más a la derecha. Ese es un buen sustituto. ¿Cuál es el otro posible buen sustituto que tiene esta raíz? Es el dato que es inmediatamente mayor a la raíz. Nosotros sabemos que el dato mayor inmediato a la raíz pues se encuentra en la descendencia derecha. Pero de todos los elementos que están en la descendencia derecha, yo tengo que ir a buscar al menor, ¿correcto? Porque ese vendría a ser el inmediato superior a la raíz. Entonces de aquí yo busco de todos estos elementos al más pequeño. Y nosotros sabemos que el más pequeño está inclinado en la descendencia más a la izquierda. ¿Ya? ¿De dónde entonces vamos a conseguir el que va a sustituir a la raíz? Puedo conseguir, o ya sea, al inmediato inferior, o yo puedo ir a buscar al inmediato superior, solo uno de los dos, ¿de acuerdo? Este o excluyentemente este. Los dos son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de ejemplificar cómo funciona este algoritmo, nosotros vamos a inclinarnos por este. Vamos a elegir al inmediato superior. ¿Ya? Entonces, este famoso inmediato inferior se encuentra en la descendencia izquierda, o perdón, derecha, y resulta que es el dato más chiquitito de la descendencia derecha. Y ese elemento más chiquitito de la descendencia derecha se encuentra inclinado hacia la descendencia más a la izquierda de este árbol. ¿Ya? Supongamos que es este azulito. Si nosotros hacemos un zoom de este azulito, este se dice que es la descendencia más a la izquierda de este árbol porque resulta que este ya no tiene descendencia izquierda. Fíjense, este árbol azulito ya no puede caminar hacia la izquierda. La izquierda ya es una descendencia vacía.
Obviamente este arbolito que va a tener una raíz y pues por lo pronto no nos interesa mucho saber cómo es la derecha. ¿De acuerdo? Puede ser vacía, no vacía, no importa. Lo que a mí me interesa saber es que este árbol azul es un árbol cuya raíz es la descendencia más a la izquierda de este árbol derecho. ¿De acuerdo? Repito, ¿por qué se dice que este es el árbol descendiente más a la izquierda? Porque la raíz de este árbol, fíjense, ya no tiene descendencia izquierda. Entonces, si nosotros elegimos como sustituto al inmediato superior, ¿con qué árbol vamos a trabajar? Con el derecho. En este sentido, ¿a qué árbol ni siquiera lo vamos a tocar, no lo vamos a reorganizar para nada a la izquierda? El izquierdo se queda tal como está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde vamos a ir a encontrar el dato sustituto? De la derecha. Y el izquierdo no se toca. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense, este arbolito que yo he inspeccionado es este, ¿no? Este es el árbol sustituto. ¿Correcto? Le vamos a llamar así árbol sustituto. ¿Por qué? Porque el dato que vive en la raíz es el candidato a sustituir la raíz de este árbol que yo estoy queriendo eliminar. ¿Ya? Entonces, básicamente se hace prácticamente dos pasos. El primer paso es agarrar esta raíz del árbol sustituto y llevarlo acá. ¿De acuerdo? Ya está. Me lo llevo ahí. Acabo de eliminar este dato por sustitución. Fíjense quién está ahora acá. Esta raíz. En este instante de tiempo, en la estructura arbolar, fíjense, yo acabo de duplicar este dato. Este dato se encuentra en la raíz de este arbolito y en la raíz del árbol en el cual estoy queriendo eliminar el dato. Entonces, uno de los dos tiene que desaparecer. Obviamente, este no va a ser, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso, ¿en qué consiste? En pedirle a este mi árbol sustituto, fíjense, a este, que vaya a eliminar su raíz. ¿De acuerdo? Le voy a pedir elimina tu raíz. Y de entradita, fíjense, cuando yo vaya a eliminar en este árbol sustituto la raíz, es imposible que se encuentre en la opción 4, donde la raíz tenga sus dos descendencias. No, es imposible porque este es un buen candidato de sustituir la raíz, porque habíamos dicho que es el descendiente más a la izquierda. Entonces, mínimamente, ¿qué no tiene? No tiene descendencia izquierda. Ahora derecha puede tener. En este árbol, si yo voy a ir a eliminar la raíz, es imposible que entremos por la opción 4. En el mejor de los casos, este es un hoja. Y en el peor de los casos, tiene un árbol derecho que no es vacío. Y nosotros ya sabemos cómo eliminar, ¿no es cierto? Una raíz que tiene solamente descendencia derecha. Y básicamente eso es por sustitución. Ese vendría a tomar ahora el lugar del árbol que acabamos de eliminar. ¿Correcto? Listo. Eliminado. ¿Ya? Ese es el procedimiento de eliminación en la árbol binario de búsqueda y se sigue garantizando, fíjense, que el orden se mantiene. Porque si es que este era el menor de los mayores, cualquier mayor que hay aquí va a seguir siendo mayor que este. ¿De acuerdo? Esa es la teoría. Y lo mismo, ¿no? Si encuentras el mayor de los menores, entonces aquí cualquier menor que esté aquí siempre va a ser menor que el ex mayor de los menores. ¿De acuerdo? Ok, nos iremos a programar. Y tenemos nuestra estructura arbolar binaria de búsqueda y le decimos, este me va a permitir eliminar de manera informada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te voy a decir? Te voy a devolver el dato que yo estoy queriendo eliminar, ¿correcto? Y para ello, ¿qué yo necesito? Necesito que me des el dato que quieres eliminar. Algo recurrente, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con estructuras de datos arbolares, raro va a ser que le mandemos una posición para hacer algo en el árbol. Usualmente, ¿qué le vamos a mandar? El dato, ¿ya? Como criterio, como información adicional para hacer algo. En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Que yo quiero eliminar ese dato. Y te voy a responder el dato que estaba almacenado en la estructura arbolar, ¿de acuerdo? Que corresponda, que responda al criterio
de comparación que hayan establecido estos datos de clase T. Bien, entonces, si la estructura arbolar, fíjense, es vacía, si el árbol binario de búsqueda es vacío, pues no hay nada que eliminar. Yo le digo, el dato a eliminar, pues no existe, no hay ni siquiera árbol donde buscar. Correcto, pero si la estructura arbolar está no vacía, yo voy a ir a averiguar, fíjense, cómo es el dato respecto a la raíz. ¿Ya? Yo voy a ir a comparar el dato con la raíz. Si resulta que el dato es menor que la raíz, si es menor que la raíz, entonces el dato yo estoy intentando eliminar, pues probablemente que a la izquierda ya hay nada. Y lo que me responde es esa respuesta. Yo jamás desde la izquierda voy a ir a la derecha, porque yo sé que a la derecha es imposible esté, ¿no? Por lo tanto, es menor raíz. Pero si fuera menor, otra alternativa que tenemos es que el dato, fíjense, comparado con la raíz, resulte que es mayor, ¿cierto? Si es que es mayor, entonces, ¿dónde vamos a intentar eliminar el dato? Vamos a dirigir nuestra responsabilidad o vamos a delegar la responsabilidad de eliminar el dato en la derecha. Pero si no fuera así, fíjense, si el dato no es menor que la raíz, el dato no es mayor que la raíz, entonces, ¿qué le queda hacer? Igual que la raíz, no hay otra. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo eliminar? Ese famoso raíz. Ahora, lo único que vamos a hacer, fíjense, es ir a ver en qué estado está la raíz. Yo le voy a decir, quiero ir a saber cuál es el estado de la raíz de este árbol. Y nosotros sabemos que el estado puede estar hoja con solo descendencia izquierda, con solo descendencia derecha o con las dos descendencias. Entonces, este estado, fíjense, me va a responder uno de 4 posibles valores. Le digo, el 0, esto sería en caso, esto me va a responder 0 cuando mi raíz es hoja. ¿Ya? Eso me responde. El estado, fíjense, el estado va a ser 0 cuando la raíz es hoja. Me va a decir 1 cuando resulta que la raíz tiene descendencia izquierda y no derecha. ¿Verdad? Me va a responder que está en estado 2 cuando la raíz tiene, fíjense, tiene descendencia derecha y no izquierda. Ese es el caso 2 de ser de la raíz. Y el caso 3 es cuando esta raíz tiene las dos descendencias no vacías. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, cuando es hoja, fíjense que habíamos dicho, es facilito, ¿no es cierto? Si es hoja, básicamente lo único que tenemos que hacer es, el árbol tenía un solo dato, por eso era una raíz hoja. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Le digo, bueno, la raíz va a ser no existe, la izquierda va a ser no existe y la derecha va a ser no existe. Listo, acabo de transformar mi árbol que no estaba vacío en un árbol vacío y siempre, ¿no? Rompemos el proceso ya de este switch. Bien, pero ¿qué pasa si es que esta raíz tiene solamente descendencia izquierda? Entonces lo vamos a sustituir, le digo, la raíz se va a sustituir con la raíz de la izquierda, ¿correcto? La derecha se va a sustituir con la derecha de la izquierda, ¿correcto? Y por último, la izquierda, fíjense, se va a sustituir con la izquierda de la izquierda y rompemos. ¿Ya? Listo, ahí. ¿Qué pasaría si estamos en caso 2? Similar al de arriba, fíjense, solamente que ahora este es el árbol que vamos a tomar como referencia. Se supone que el izquierdo es vacío, el derecho no. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ir a sustituir? La izquierda. Y lo último que vamos a sustituir
es la derecha, ¿de acuerdo? Y rompemos, ¿no? Para que no siga procesando. ¿Qué es lo peor que me puede suceder? Que el árbol tenga sus dos descendencias no vacías. Si es que es así, entonces yo voy a ir a buscar el árbol sustituto. Sustituto, ¿ya? Vamos a ir a buscar el árbol sustituto. Y como habíamos hecho, ¿no? A la derecha le voy a ir a buscar el descendiente más izquierdo. O le puedo decir el árbol cuya raíz es la más pequeña. ¿Ya? Entonces eso me va a devolver un árbol. Resulta que la raíz de este árbol ahora se va a reemplazar con la raíz del árbol sustituto, ¿cierto? Y luego a este árbol sustituto, fíjense, al sustituto que teníamos, le vamos a pedir eliminar este dato de la raíz. Y listo, ya está. ¿De acuerdo? Primero lo pongo esta raíz del árbol acá y luego esta misma raíz la voy a ir a eliminar en el árbol sustituto, no en este árbol. Y listo, ya estaría el procedimiento hecho. Ok, para que esto funcione, me está saliendo un montón de errores. Este es el primero. Me dice, ¿qué es estado? Entonces, estado es una variable entera. Pero ¿cómo se consigue el estado? Con este procedimiento que me dice el estado de la raíz. Es un tetravaluado, ¿ya? Puede estar en 4 posibles estados la raíz, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, este es el estado de la raíz y bueno, ¿cómo se determina el estado de la raíz? Dependiendo de las descendencias, ¿no es cierto? Aquí yo estoy asumiendo que le estoy preguntando a una estructura arbolar no vacía, ¿ya? Entonces, si me dice que la izquierda está vacía, yo voy a ir a preguntar si la derecha también es una estructura vacía. Si es así, fíjense, el estado es 0. ¿Correcto? Pero si la izquierda es vacía y la derecha no es vacía, entonces el estado es 2, solamente tiene hijo derecho. Pero si la izquierda no está vacía, pero la derecha sí, fíjense, la estructura arbolar derecha es vacía, entonces quiere decir que esa raíz solamente tiene hijo izquierda, y eso es estado 1. Pero si es que ni la derecha ni la izquierda están vacías, entonces el estado de la raíz es 2, 3, ¿cierto? Listo, ya está. Esta es la forma de decir cuál es el estado de una raíz. Si es hoja, si solamente tiene descendencia derecha, si solo tiene descendencia izquierda o si tiene ambas descendencias no vacías. Nos venimos aquí y aquí se queja, ¿no? ¿Qué es sustituto? Ok, muy bien. Sustituto para nosotros va a ser el famoso árbol binario que se compromete a tener cosas de clase T, que es el árbol cuya raíz es el elemento que nosotros vamos a considerar para sustituir la raíz que estamos eliminando. Bien, eso ya pasó. ¿Cómo se encuentra el descendiente más a la izquierda? No hay problema, le digo. Yo a un árbol le voy a pedir que me vaya a conseguir el árbol binario de búsqueda, que se encuentre la descendencia más a la izquierda de este árbol. ¿De acuerdo? Entonces, es sencillo. Yo le digo, vamos a caminar toda la izquierda hasta donde ya no podamos. ¿De acuerdo? Este es el árbol sustituto. ¿Cierto? Yo te voy a devolver el sustituto. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir a caminar el árbol más a la izquierda que pueda. ¿Y cuándo nomás yo puedo caminar a la izquierda? Si tiene descendencia izquierda no vacía. Entonces, le vamos a preguntar a esta estructura arbolar que es no vacía, yo le voy a ir a preguntar por su izquierda. Si su izquierda, fíjense, y es una estructura vacía, entonces ya no voy a encontrar nada nuevo por la izquierda, ¿correcto? Yo ya he terminado de caminar a la izquierda. En este caso, entonces, mi sustituto, fíjense, es este árbol. Ya no tengo que caminar. Pero si la izquierda es no vacía, entonces mi sustituto, fíjense, yo tengo que ir a seguir buscando. Pero ahora voy a empezar a caminar. Ok, voy a bajar a la izquierda y en esa izquierda voy a seguir buscando el descendiente más a la izquierda que existe en el árbol. Y listo, ya está. Procedimiento de eliminación hecho. ¿De acuerdo? Eso es.
¿Ya? Entonces, fíjense, acá el procedimiento de eliminación era por dato. Bueno, eso lo probé. A diferencia de la eliminación que hemos hecho en el árbol binario, este árbol sí realmente elimina solamente un dato, ¿de acuerdo? Y reorganiza el árbol de tal manera de que siga siendo un árbol, una estructura de orden que privilegie la operación de la búsqueda. ¿De acuerdo? Arbolito binario de búsqueda, una estructura de datos dentro de las no lineales pequeña debido a su grado y poderosísima debido a su funcionalidad. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Listo, quedaríamos aquí. Se los voy a colgar esto el fin de semana para que vayan a practicar. Nos vemos directamente el próximo jueves. El día lunes me imagino que va a haber tolerancia académica. Entonces vayan a practicar, guárdense todas sus observaciones o dudas para la próxima clase y desde la próxima clase arrancamos ejercicios, ¿de acuerdo? Ya sea completando estructuras, ya sea diseñando nuevas estructuras o ya sea usando las estructuras que tenemos para resolver problemas específicos. Ya en miras y caminando en nuestra recta final hacia el segundo parcial. Hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, gracias. ¿Por qué? Hasta luego.